Apreciados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. Debido a que todavía estoy algo afectado en mi condición de salud, decidí hacer esta grabación en reemplazo de la clase de mañana viernes 5 de abril, de 7 a 8 de la mañana, porque no tengo aún la facilidad para ir al aula de clase y dar la clase presencialmente con las mismas condiciones de siempre. Entonces en este corto video, porque va a ser un tema relativamente corto, voy a explicar el tema de algunas consideraciones sobre el proceso que algunos denominan interpolación inversa, que pueden resultar de utilidad en sus ejercicios profesionales en distintos campos, al igual que los métodos ya vistos. Voy a compartir una pantalla donde está la presentación de las láminas que voy a usar para este tema. Y bien, sin más preámbulos, entremos en materia. El proceso de interpolación inversa, o lo que algunos denominan interpolación inversa, es como hacer interpolación al revés. Hasta ahora el caso que hemos manejado siempre presenta unos datos de una variable, en este caso la hemos denominado aquí f de x, que depende de otra, que la denominamos en general por comodidad x. Y para esa variable f de x tenemos varios datos medidos u observados mediante algún proceso en campo o específicamente con algún instrumento de medición, medidos para distintos valores de la variable x o variable independiente. Tradicionalmente ponemos la variable x en el eje horizontal del plano cartesiano y los valores de la variable f de x, que a veces también denominamos y, son alturas medidas en el eje vertical del sistema de referencia cartesiano. Por ejemplo, si tuviéramos una función, escojamos un ejemplo específico. Esta es una función escogida arbitrariamente para ilustrar el caso. La función f de x igual a 1 sobre x, la función inversa. Si yo tuviera mido la función para distintos valores de la variable x y ella me arroja pues un resultado. Supongamos que estos fuesen los datos del problema que yo quiero abordar. Entonces tengo 1, 2, 3, 7 observaciones de la variable f de x para 7 valores distintos de la variable independiente x. Bien, con esos datos, el proceso de interpolación usualmente le dice a uno, bueno, ¿cuánto? Perdón, discúlpenme, el proceso de interpolación nos permite calcular un polinomio a partir del cual yo puedo estimar cuánto vale f de x para distintos valores de x diferentes a los que ya tengo medidos. La interpolación nos asegura que ese polinomio satisface exactamente todos los puntos y que el grado de ese polinomio va a depender de la cantidad de puntos. Si yo tuviera solamente 2 puntos, el polinomio sería una línea recta que va de un punto al otro, pero a medida que se agregan puntos, el grado del polinomio crece. En este caso, con 7 puntos, se tendría que acceder a un polinomio de grado 6. Bien, pero si el problema fuera al contrario, es decir, no se trata de calcular cuánto vale f para un determinado valor de x, sino cuánto valdría la x para un valor de y o de f de x que no está aquí en la tabla. Por ejemplo, si a mí me dicen, si para cuál valor de x la función vale 0,3. Yo no tengo ningún valor de x observado o medido para el cual la función valga 0,3, pero puedo intuir por observación directa, para este ejemplo en particular, que el valor de x para el cual la función vale 0,3
está entre 3 y 4. Y supongo, pues, si me baso solamente en los datos de que dispongo, porque para 3 vale 0,33 y para 4 vale 0,25. Entonces el problema sería hacer la interpolación al contrario. Bueno, en este ejemplo es muy simple decir, bueno, ¿cuánto vale 0,3? ¿Para cuál valor de x vale 0,3? Pues yo hago la operación contraria porque conozco la función. Sé que estos datos son arrojados por la función 1 sobre x, pero en los campos, en los experimentos reales, pues uno no conoce la expresión de la función. Entonces, en este caso, pues simplemente yo, si como la conozco, pues es fácil, pero veamos en el caso de que yo no conociera cuál es la función que arrojó esos datos. Nuestros datos son, como ya lo dijimos, estos que aparecen allí. Y nos piden estimar cuál es el valor de x para el cual la función vale 0,3. Bueno, con observación sobre la distribución de los datos en el plano cartesiano, encuentro que pues esos datos tienen un comportamiento aparentemente suave, uniforme. Y lo que me están diciendo es, bueno, el 0,3 está ubicado a esta altura. Exactamente en qué valor de x ocurre. Pues evidentemente, como ya hicimos el análisis sobre los datos, sabemos que el valor de x va a estar entre el x correspondiente a este punto, que es x igual a 3, y el x correspondiente a este punto, que es x igual a 4. Eso lo puedo afirmar porque ya veo los datos y con la información de que dispongo, yo asumo que la función pasa de este valor a este en una forma eh, suave, digámoslo de alguna manera, usemos esa palabra. Obviamente yo puedo estar cometiendo un error de criterio porque la variable puede, digamos, tener este comportamiento de subir, bajar, subir, bajar, y en algún momento de esas oscilaciones, eh, el valor que me están pidiendo podría ser otro, pero yo no tengo información suficiente para juzgar eso y me debo atener exclusivamente al comportamiento de los datos de que dispongo. Bien, entonces aquí viene el problema o digamos, la decisión que a veces las personas toman. Alguien podría pensar, pues es muy fácil hacerlo de la siguiente manera. En lugar de tener esta variable como variable independiente y esta variable como variable dependiente, intercámbielas. Entonces, ahora usted tiene un conjunto que son los mismos datos, pero suponiendo o asumiendo que esta variable es la independiente y esta es la dependiente. Eso se puede hacer matemáticamente, pues, y lógicamente uno puede tomar esa decisión, perdón, pero entraña algunos riesgos que es necesario que revisemos. Perdón un segundo. Aún la gripa no me abandona. En primer lugar, al hacer ese intercambio de variables, aparecen algunas cositas a tener en cuenta. Primero, que los datos de la que ahora vamos a tomar como variable independiente no necesariamente van a estar ordenados. Eso realmente no es un problema de orden matemático porque pues igual con el orden en que estén los puntos yo puedo calcular el polinomio de interpolación porque las técnicas para eso no exigen que los datos estén ordenados numéricamente. Pero si yo dibujo los datos en el plano cartesiano con esta nueva distribución, es decir, asumiendo que esta variable es la x y que esta variable es la independiente y esta es la dependiente, pues me voy a encontrar con una distribución un poco más, digamos, diferente. Es un poco más compleja de analizar porque tenemos todos los datos concentrados en un dominio muy pequeñito. Uno puede decir, bueno, eso no importa porque igual podría suceder un fenómeno así en la realidad. Sí, es cierto, pero
vamos a tener la siguiente situación. Si lo que yo quiero es calcular con esta distribución de datos un polinomio de interpolación en el cual el dominio de los datos en la variable independiente, recuerden que hicimos un cambio la una por la otra, los datos de la variable independiente están entre 0 y 1, como se ve aquí, entre 0 y 1. Igual puedo calcular el polinomio de interpolación, en este caso sería de grado 6 porque tenemos 7 puntos, pero podemos encontrarnos con cosas no tan fáciles de manejar como vamos a ver a continuación. Bueno, estas son las tres condiciones que yo acabo de mencionar verbalmente. Los datos no quedan, sí que en este caso sí quedan uniformemente espaciados, pero en otros casos, con otros tipos de datos, podrían encontrarse una dispersión extraña sobre el plano cartesiano. En casos como este, los datos quedan muy apiñados en un dominio pequeño. Y entonces el polinomio de interpolación que los recorre a todos, calculado con la misma técnica de Newton o de Lagrange, la que el usuario prefiera, puede tener unos comportamientos eh, no tan fáciles de entender. Por ejemplo, si yo tomo esos 7 datos, aquí ya están ordenados entre 0, 14 y 1, o sea, ordenados convenientemente para poder tener una mejor lectura. Y calculo el polinomio de interpolación de Newton para esos 7 datos, encuentro que, bueno, discúlpeme que lo haya escrito en su forma explícita larga, sin haber hecho ninguna simplificación, pero es simplemente para estar eh, acordes con la forma canónica. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos en X, y ese es el término más grande, por lo que me garantiza que el polinomio es de grado 6. Recuerden que es B0 más B1 por X menos X sub 0, más B2 por X menos X sub 0 por X menos X sub 1, más B3 por X menos X sub 0 por X menos X sub 1 por X menos X sub 2. Y esos X sub 0, X sub 1 y X sub 2 son los valores que yo tengo aquí como variable independiente. Bien, no lo voy a leer completamente, no lo vamos a simplificar, pero lo voy a graficar. Yo tuve la precaución antes pues de armar la presentación de tomar este polinomio y graficarlo en GeoGebra para ver su comportamiento. Y entonces vemos que, como puede apreciarse en esta gráfica, entre 0 y 1, que es, digamos, el dominio de los datos, el polinomio me arroja valores de la supuesta variable dependiente, que en el problema original es la variable independiente. Valores, digamos que en el rango de entre 0, 4 y 1 son negativos. Entonces, querría decir que si yo uso este polinomio para estimar valores en esa zona, pues voy a encontrar números negativos que no están presentes en los datos en la distribución original de los datos. Entonces, hacer este intercambio de variables, que puede ser una solución que cualquiera se le ocurre para salir rápidamente de la situación, puede no ser la mejor solución, porque se encuentra con polinomios con este tipo de comportamiento extraño, que si lo uso para interpolar sin darme cuenta o sin ponerle atención a los valores de los datos, podría yo dar respuestas para la variable X de alturas negativas, como se puede ver en esta zona, desde aquí hasta aquí, que no corresponden o que son extrañas o ajenas a la distribución, a las mediciones originales de los datos. Quería hacer esta precisión para advertir que, si bien es posible hacer este tipo de razonamiento para tratar de encontrar soluciones, hay que tener mucho cuidado o ciertos cuidados con este tipo de polinomio resultante para evitarse uno
tener que cometer el error de dar respuestas mm, incorrectas. Sin duda alguna, el polinomio que está escrito en la parte inferior de la lámina, es decir, este polinomio que estoy señalando aquí, todo esto que está acá, todo esto, satisface correctamente los datos como se está apreciando a medida que lo muestro aquí. Pero tiene unas zonas no controladas, o sea, unas que no podemos controlar porque el polinomio es este y no hay manera de mejorarlo. Es el único polinomio que pasa por estos dos puntos, considerando esta como la variable independiente y esta como la variable dependiente. Es decir, es un polinomio correctamente calculado, pero que no es útil desde el punto de vista de la realidad física del fenómeno que estemos estudiando, porque arroja matemáticamente valores que son matemáticamente correctos, pero que no corresponden con la realidad de la variable. Bien, en esos casos, entonces, lo más sensato es no hacer ese intercambio de variable. Y si yo necesito calcular un valor de X a partir de un valor de Y que nos han dado como punto de partida, sería más, digamos, más práctico tomar, por ejemplo, 3 puntos cercanos al valor en cuestión. Si el valor de la Y para el cual me interesa conocer cuánto vale X es de 0,3, yo sé que está entre estos tres valores. Podría tomar entre 0,3 y 0,2, entre 3 y 4, porque en 3 la función vale 0,33 y en 4 vale 0,25. El valor de 0,3 debería estar entre estos dos. Podría ser con esos dos una línea recta e interpolar con la línea recta que resulta de unir esos dos puntos. Pero también puedo, previa visualización de los datos para tomar la decisión, tomar los 3 puntos cercanos que podrían ser el 2, 3, 4 o el 3, 4 y 5, a elección mía, dependiendo de lo que yo vea sobre los datos, y calcular con esos 3 puntos. En este caso escogí estos tres que están señalados en color salmoncito, y calcular con ellos un polinomio de grado 2 que pase por los 3 puntos. ¿Por qué de grado 2? Pues porque escogí 3 puntos. Yo podría escoger 4, podría escoger 5, podría escogerlos todos, pero si se trata de ahorrar trabajo, y bueno, también un poco depende del conocimiento que uno tenga de la variable, escoger un polinomio de grado más pequeño para facilitar el proceso. Supongamos que yo escojo entonces estos 3 puntos, calculo el polinomio de interpolación de grado 2 que pasa por estos 3 puntos y me da esta expresión, es un polinomio cuadrático. A mí me interesa saber si ese es el polinomio que interpola estos tres valores. A mí me interesa saber cuál es el valor de X para el cual este polinomio arroja un valor de 0,3. Repito, me interesa saber, mi problema es, sabiendo que este polinomio interpola bien estos tres valores, estos 3 puntos, me interesa saber para cuál valor de X este polinomio arroja como altura Y el valor de 0,3. Entonces, en esta forma, lo que yo tengo que hacer es simplemente decir, bueno, el polinomio vale 0,3, es decir, el polinomio 1,08333 menos 0,375x más 0,041667x cuadrado, este es x cuadrado, igual a 0,3 o menos 0,3 igual a 0. Y lo que tengo aquí entonces es una ecuación a la que le debo encontrar una raíz. ¿Cuál es el valor de x que satisface la condición del problema? ¿Cuál es el valor de x que hace que esto sea igual a 0? Es el mismo valor de x que hace que f sea igual a 3. Y esa es la respuesta de mi problema. Entonces, hemos transformado o hemos llegado a una situación en la que mi problema se reduce a calcular la raíz de esta ecuación. Y calcular una raíz ya sabemos hacerlo de una manera trivial con cualquiera de los métodos que conocimos o con una calculadora gráfica. Bien, entonces con eso
termino el concepto que quería explicar el día de hoy. Bueno, ya la conclusión, debe verificar entonces en los casos en que yo quiera hacer problemas de este tipo, verificar que la distribución de los datos conserve la uniformidad en caso de que yo cambie una variable por la otra. Pero lo mejor, o digamos, lo más seguro es hacer una interpolación de tamaño más pequeño en la zona de interés donde quiero calcular la variable independiente a partir de un valor dado de la variable dependiente. Bueno, nos queda solamente un tema de interpolación que no lo vamos a ver el día de hoy, sino ya espero poderlo dar en la clase presencial, porque ya creo que confiando en el favor del creador, estar presente en la clase ya con todas mis funciones físicas normalizadas. Ese tema se llama el uso de trazadores o curvas spline. ¿Por qué surge el tema este? Bueno, porque cuando uno tiene muchos datos, 10, 15 datos de una variable, calcular un polinomio de grado 14, pues siempre es posible, pero es una tarea un poco más extensa que podría aliviarse de alguna manera. El polinomio, a medida que tiene un polinomio de interpolación que se calcule a partir de un conjunto de datos, a medida que el conjunto de datos sea más grande, pues el polinomio va a tener más oscilaciones, más curvaturas. Y eso pues hace que aumente la posibilidad de que se aleje de la representación real de los datos. Entonces, y eso se debe a que, bueno, a que el cálculo del polinomio incluye distintas operaciones en donde se propagan errores, a que si en los datos hay un punto que está más lejano que la mayoría, pues ese hace oscilar al polinomio para poder pasar por él, etcétera. Entonces, los analistas de este tipo de problemas han preferido ir a una técnica un poco más simple, pero más práctica, que es el de usar, en lugar de usar un solo polinomio, usar polinomios de grado más pequeño en conjuntos de datos sucesivos. En el ejemplo que acabamos de hacer, fue lo que hicimos en una zona específica. Entre el punto 2, 3 y 4, escogimos un polinomio de grado 2 que uniera esos tres puntos, pero ese solo me sirve para esa zona. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo en la zona siguiente y en la zona siguiente, pues tengo que coordinar que esos distintos polinomios que voy a usar en cada zona guarden ciertos elementos de consistencia. A esos polinomios de grado más pequeño que sucesivamente satisfacen en distintas zonas el conjunto de datos, se les conoce como polinomios trazadores o polinomios o curvas spline. Otros dicen splines, pues porque nos damos la libertad de leer como suena. Digamos, esa tarea la hacían antiguamente cuando no existía el dibujo por computador. Los dibujantes tenían una herramienta que se llamaba curvígrafo, que es como una especie de instrumento plástico. Así como se usan las escuadras para trazar líneas rectas, los curvígrafos se usaban, eran unas especies de figuras con distintos tipos de curva y, y cuando se necesitaba trazar una determinada curva que uniera con suavidad un conjunto de puntos en el plano, el curvígrafo permitía trazar una curva desde el primer punto hasta el segundo o hasta el tercero, que pasara por los tres y luego ubicarlo en otra forma para alcanzar dos puntos siguientes. Depende de cómo fuera la distribución de puntos. Esa técnica matemáticamente se le denominan polinomios trazadores y son los que utilizaremos o los que describiremos en la clase de la siguiente semana. Por ahora es todo. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a usted, señor estudiante, si está viendo este video, a todos en general, y espero que nos veamos pronto. Tengan ustedes un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.